En resumen, hemos tenido a Capriles, hemos tenido a Guaidó, ahora tenemos a Corina, tenemos a Edmundo, que hay que recordar que ni siquiera quería estar ahí, o al menos así lo atestigua su numeración en el listado electoral, en el que ni siquiera él contaba con tener acceso a lo que después sucedió. Y esa oposición que año tras año, cita electoral tras cita electoral, vez tras vez, ha creado una falsa expectativa de esperanza en el pueblo venezolano, pues desde la distancia y desde el contacto con la disidencia real aquí en España, pues ha creado una sensación de hartazgo, ¿no? Al menos eso es lo que a mí me comentan los propios venezolanos residentes en España, que ya están hasta las narices de esa oposición que en realidad, en la práctica, no le hace más que el juego a Maduro y al régimen, mientras que en España el gobierno socialista mira hacia otro lado y la Unión Europea arrastra los pies frente a la tiranía desquiciada de Nicolás Maduro y su corte criminal. Ahora lo que hemos visto es que no ha funcionado absolutamente nada. Crear una falsa expectativa para ese día 10, a sabiendas de que no iba a suceder absolutamente nada más que las carcajadas del propio Nicolás Maduro en su discurso de investidura, en el que tras un tropiezo de una persona que estaba entrando en el salón, él hacía un chiste sobre si era Edmundo González el que estaba entrando. Él se ríe de la propia oposición que él mismo ha creado. No sé si consciente o inconscientemente. Eso puede caber diferente tipo de valoraciones, pero sí que es verdad que la sensación que desde fuera se tiene del espectáculo lamentable que hemos tenido esta semana en Venezuela es que no ha pasado absolutamente nada de lo que dijeron que iba a pasar, o de lo que argumentaban que podía ser posible que sucediera. Yo sigo manteniendo la misma teoría y me vais a perdonar. Eh, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado y compañía van a seguir exactamente en el mismo sitio donde están hasta que sucedan dos cosas. Una, que Estados Unidos quiera, y dos, que el pueblo de verdad se levante. Que el pueblo de verdad se levante solo depende del pueblo. Al final hemos visto que los líderes o los supuestos líderes de la oposición venezolana no han conseguido canalizar esa voluntad popular, esa ira popular de cara a acabar con la tiranía. No lo han hecho. No sé si no lo han conseguido o si no lo han hecho a propósito. En cualquier caso, eso no ha sucedido. Y por otra parte, al final hay que tener claro que hay una serie de intereses económicos en Venezuela que tiene tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que hace que no haya demasiado interés en que eso se acabe. Y a mí me duele tener que decir esto así de esta manera tan cruda, porque al final nosotros somos españoles, estamos en Europa, y no debería de ser así. No nos gusta que eso sea así, pero es que es la realidad. Hay empresas españolas que siguen haciendo negocios en Venezuela. Hay empresas a nivel europeo que siguen haciendo negocios en Venezuela. Hay muchas empresas estadounidenses que son las que mantienen los gastos comunes del régimen venezolano. Hablo de mantenimiento del ejército, mantenimiento de la policía, mantenimiento de todos los gastos comunes que tiene un gobierno al uso. Y en este caso, mientras eso siga así, podemos seguir hablando de sanciones, podemos seguir hablando de muchas cosas, pero que eso solo afecta al pueblo venezolano, no afecta a sus dirigentes. Lo que realmente afectaría a los dirigentes es que se les ahogara económicamente con respecto al gasto común del propio gobierno. Y eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque no hay la voluntad de que eso pase. Entonces, que la gente se dé cuenta de todas estas cosas es muy complicado, y nosotros en España lo sabemos muy bien porque los medios de comunicación hipersubvencionados se dedican a transmitir otro tipo de mensajes. Se dedican a transmitir que esa oposición es la verdadera esperanza para un cambio dentro de, como decía José Luis, dentro de las propias reglas del chavismo, que eso no se le ocurre ni al caso la manteca. Jugar con las reglas del enemigo para vencer al enemigo, eso normalmente no suele salir bien, me vais a perdonar. Y entonces, claro, cuando uno se plantea ese panorama
y tiene la información sesgada que transmiten los medios de comunicación, repito, hipersubvencionados, en este caso en España, pues la realidad es que toda la gente del común, la idea que tiene de lo que está sucediendo en Venezuela es que efectivamente hay una dictadura en Venezuela. Bueno, si le preguntas a un socialista español te dirá que no, o a un comunista español te dirá que eso no es una dictadura, que prácticamente son una panda de ursulinas que están velando por el pueblo venezolano. Pero bueno, la gente normal, los que no son zurdos de mierda, la gente normal interpreta que lo que hay en Venezuela es una dictadura criminal, pero nadie es capaz de decir que lo que está haciendo la oposición no es lo que realmente habría que hacerse y que por tanto, vez tras vez, derrota tras derrota, porque al final lo que sucedió el día 10 fue una derrota tras derrota, la esperanza del pueblo venezolano se va minando, y la gran pregunta es ¿hasta cuándo? Porque cuando uno en su foro interno, y nos pasa aquí en España con Pedro Sánchez, cuando uno en su foro interno ve que vez tras vez el enemigo gana, esa esperanza de cambio se vuelve más lejana y más oscura, ¿no? Y la luz al final del túnel se ve cada vez más lejos. Y es un problema porque, como decía José, la única solución pasa porque el pueblo sea consciente realmente de lo que está sucediendo y de que se le transmita la información real y cuál es la situación real. Y eso yo creo que hay gran parte del pueblo venezolano, ya no te hablo de los españoles y de los europeos, que a esos ni están ni se les espera, gran parte del pueblo venezolano que yo creo que no tiene claro por dónde va el camino. Desde luego, yo hablo siempre de lo que conozco de primera mano, que es la disidencia que está fuera de Venezuela y de Cuba, aquí en España, con la que tengo un estrecho y férreo contacto. Y más allá de lo que pueda hacer María Corina Machado y Edmundo González, que en la práctica ya hemos visto que es nada, la solución pasa por que el pueblo sea realmente y verdaderamente consciente de lo que está sucediendo en este momento. Porque es que conforme estaba escuchando a José relatar la puesta en escena de esta performance de manifestación, a mí es que me viene a la cabeza las manifestaciones peperas en las plazas de Madrid, que se asemejan a una chocolatada dominguera en la cual quedas con los colegas a bailar unas piezas que te pone el DJ de turno y después te vas a tomar el vermú por las calles de Madrid. Es exactamente la misma performance, salvando las distancias, y me vais a perdonar, porque en España todavía, y subrayo y en mayúsculas, todavía a la disidencia no se nos persigue ni se nos encarcela. Y digo todavía porque está a punto de suceder, o sea, estamos a punto de llegar a ese estadio. Pero mientras tanto, la falsa oposición, que aquí en España también existe, que está encabezada por el Partido Popular, pues se dedica a hacer ese tipo de performance. En lugar de hacer un llamamiento a la población, a la calle, para derrocar la tiranía de Pedro Sánchez, lo que hacen es ese tipo de puestas en escena, en las que llevan música de discoteca, en un domingo a una hora en la que no haya que madrugar mucho, 12 del mediodía, en la capital de España para bailar y tomarse algo. Es que no podía dejar de pensar en lo que sucede aquí en España conforme estaba hablando José. Perdóname, José, porque ya te digo, hay que hacer la salvedad entre ambas situaciones, la de España y la de Venezuela. Pero es que yo tengo 2 hijos y a mí cada vez me da más miedo que lo que está sucediendo en Venezuela también esté sucediendo en España. Yo no tengo ninguna duda de que está pasando en España también. Y quizás de una manera más acelerada de lo que sucedió en Venezuela, porque aquí los últimos 6 años han sucedido cosas que, si lo estuviéramos viendo desde la perspectiva temporal del pasado, hace 7 o 8 años, nos estarían helando la sangre. Y sin embargo han sucedido y siguen sucediendo. Estos días nos hemos levantado de la cama sabiendo que el presidente del gobierno pretende hacer un decreto ley para que no se juzgue ni se investigue a su familia y a sus colegas. Entonces, claro, ese es el principio de una tiranía, ¿no? Cuando ya ni siquiera se puede investigar la corrupción de quien está al mando. Entonces, una vez más, el análisis de José es totalmente esclarecedor. Me parece acertadísimo lo que está diciendo.
Y a mí se me ponen los pelos como escarpias como español pensando en que aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Al final no hay que olvidar que los lazos del sanchismo con Venezuela son tan directos como que la propia Delsi puso el dinero para pagar la campaña electoral de Pedro Sánchez. Entonces, eso, negar eso es estar ciego. Lo que pasa es que eso la gente en España, el común no lo sabe, porque los grandes medios de comunicación, insisto, hipersubvencionados, se dedican a través de personajes como Silvia Inchaurrondo y esta gentuza perniciosa, se dedican a transmitir mensajes que van totalmente en contra de la realidad. Para tratar de allanar el camino de todo este proceso revolucionario, llamémosle como por su nombre, revolucionario, que también está en España. Porque la revolución, como bien decía José Luis, la revolución es una, y no es que las barbas, haya que poner las barbas a remojo, no, es que es la misma barba. La barba de José, la barba de José Luis y mi barba son exactamente la misma barba en diferentes momentos. Única y exclusivamente esa es la diferencia. Es la misma barba en diferentes momentos. Entonces, de verdad, yo no me canso ni me cansaré nunca de hacer el mismo llamamiento a todos los españoles. Vivimos en un sistema político español que está podrido desde el régimen del 78. Nació podrido y sigue podrido. Un régimen lleno de desigualdades y que nació ya con la intención de llegar al fin al que estamos llegando en el año 2025, que es la perpetuación de un sistema socialista que va en contra de los intereses del pueblo. Y quien no se quiera dar cuenta de eso realmente tiene un problema. No solo él, sino sus hijos y sus nietos y todas las generaciones que vengan después. Porque la intención de Pedro Sánchez, vamos a ser claros, la intención de Pedro Sánchez es exactamente la misma intención que tiene Maduro, que es perpetuarse en el poder a toda costa. Y hay gente que hoy, en el 2025, no se quiere dar cuenta y que piensa que en el año 2027, con unas elecciones democráticas basadas en la constitución del régimen del 78, se van a solucionar las cosas. No, señores, no se van a solucionar las cosas. Recordemos que en las últimas elecciones generales, el señor Puigdemont, que es este huido que tenemos en España también bastante pernicioso, obtuvo votos en lugares de España inusitados. Ergo, esos votos son falsos. Ergo, las elecciones estuvieron manipuladas. Por tanto, si eso ya se ha hecho, ¿por qué no va a volver a hacerse? Solo hay que recordar cómo llegó el presidente Pedro Sánchez a la presidencia de su propio partido, detrás de una cortina manipulando urnas. Entonces, si esos fueron sus inicios en política, no se va a medir en tablas para hacer cualquier cosa, repito, cualquier cosa, para perpetuarse en el poder. Y eso todos lo tenemos que tener muy claro. Y tenemos a nuestros hermanos venezolanos que nos lo están contando de primera mano lo que ellos han vivido, y la única diferencia entre ellos y nosotros simplemente es un lapso temporal, única y exclusivamente. La descripción tan ruda, tan realista, tan cruda, y a pesar de ello tan necesaria que acabamos de escuchar, yo creo que deja a las claras el nivel de desinformación, repito, que hay fuera de Venezuela sobre la situación que se ha vivido y que se está viviendo en este momento allí. Y al mismo tiempo deja también a las claras la necesidad de programas como este, la necesidad de que no se deje de hablar sobre esto, de que se ponga encima de la mesa lo necesario que es que el pueblo tome las riendas de su propio destino en busca de su propia libertad en Venezuela. Lo necesario que se hace desenmascarar a todos aquellos que no están velando por los intereses de los venezolanos. De la misma manera que en países como España hay muchos que tampoco están velando por los intereses de los españoles y que siguen manteniendo el discurso de que sí lo están haciendo, cuando en realidad eso es falso. Así que yo por mi parte, Curtis, no puedo nada más que agradecer vuestra invitación y a este programa, especialmente a este programa, porque considero que la compañía que he tenido con los dos invitados que han participado ha sido... se me pone el pelo de gallina, se me pone la piel de gallina, porque es que realmente lo que se ha dicho aquí en esta última hora y media
yo creo que debería de escucharse en todos los domicilios de España, en todos los domicilios de Venezuela, que por desgracia no va a poder ser así, porque ya sabemos cómo están las cosas allí en cuanto a las libertades, pero sí que es verdad que lo que se ha dicho aquí es tan importante y tan cierto que debería de escucharse al menos en todas las casas de España. Lo importante aquí es que los zurdos, la izquierda, por desgracia, han tenido históricamente un dominio que al otro lado de la brecha no hemos tenido jamás, que es el dominio del marketing político. Y esta maniobra de Maduro es simplemente una maniobra de marketing político. Da igual que no haya nada más detrás, no importa, eso no importa, porque el público objetivo al que se dirige este tipo de maniobras son organismos mononeuronales que no llegan más allá de lo que pueden leer en un titular. Y por desgracia, nuestros países están plagados de esos organismos mononeuronales. Entonces, la izquierda, que se ha especializado con el paso del tiempo en dominar este marketing político, utiliza estos botes de humo para salvaguardar sus propios intereses, por decirlo de alguna manera, para seguir caminando, para que el caballo siga caminando, da igual hacia dónde se dirija, simplemente sigue caminando. Y van a utilizar este tipo de mensajes sin sentido, porque esto de la invasión de Puerto Rico no tiene ningún sentido, pero vuelvo a repetir, si hubiera dicho que quería invadir Helsinki, lo mismo habría dado. Pero en España sucede lo mismo, en Cuba sucede lo mismo, en todos los países en los que la izquierda tiene preeminencia, sucede lo mismo. Utilizan ese marketing político populista, de corto recorrido y de corto alcance, para seguir insistiendo en su mensaje, ¿no? Y detrás de esto de la invasión de Puerto Rico, como bien decía José ahora mismo, pues lo que hay es un intento de lavado de imagen, porque siempre va a haber un conjunto de ciudadanos en todos los países que tengan esta característica mononeuronal, que no les llega más allá el riego cerebral y que consideran que eso está bien y que el chavismo es una cosa estupenda. Aquí tenemos a Irene Montero, que el otro día publicó un tuit en el que alababa a nuestro queridísimo Nicolás Maduro y compañía, y que todo estaba muy bien y que era un presidente súper legítimo y que estaba todo estupendo en Venezuela y que todo iba genial. Hemos tenido personajes de ese tipo, como el que decía que en Venezuela y en Cuba se comía 3 veces al día y que estaba todo maravilloso, y que resulta que el hombre, tanto él como su hermano, tenían la inteligencia justa para no orinarse encima mientras caminan. Y este tipo de personajes, que se caracterizan por su poca inteligencia y su poca capacidad, sí se caracterizan, sin embargo, por tener este dominio del marketing político. Como decía, al otro lado de la brecha, por desgracia, no sabemos hacer eso. Y voy a repetir lo que decía anteriormente. Lo único que sabemos hacer son chocolatadas de domingo a mediodía y poco más. No sabemos enfocar un mensaje lo suficientemente fuerte, lo suficientemente potente como para que cale en nuestro target objetivo, en nuestro público objetivo. Y es que hay que bajarlo todo al suelo, hay que ser realista y bajarlo todo a la realidad. Nosotros no hemos sabido nunca hacer eso. Y los líderes políticos que encabezan esa oposición en los diferentes países, esa falsa oposición en los diferentes países, se caracterizan precisamente por ser lo suficientemente dóciles como para no enfrentarse nunca a ese marketing político de la izquierda, que hace muy bien el trabajo para el que está enfocado, y no saben enfrentarse a eso. En España lo vivimos, en Venezuela se vive, en Cuba se ha vivido, en Argentina también, lo hemos vivido en todos los países en los que el socialismo y el comunismo ha llegado a tocar moqueta. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, hasta que no nos demos cuenta de que al enemigo hay que combatirlo con sus propias armas, hasta que llegue ese momento, pues vamos a seguir exactamente igual, Curtis.